Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja del componente Realidad Nacional y vamos a hablar acerca de los hechos y consecuencias de la destitución de Yamil Maguad. Para entender por qué fue destituido, primero debemos viajar en el tiempo y conocer quién fue Yamil Maguad. Yamil Maguad nació en Loja en 1949 y estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la que se graduó de doctor en jurisprudencia y fue líder del desaparecido Partido Ecuatoriano Democracia Popular. Fue alcalde de Quito entre 1992 y 1998 y presidente del Ecuador desde 1998 hasta el 2000, periodo en el que se suscribió el Tratado de Paz definitivo con el Perú y se dolarizó la economía. Los hechos previos de su mandato fueron una elevación del precio de los combustibles, el congelamiento de los depósitos en la banca, caída de la economía del 7% y una inflación del 60.7% que produjo el cierre de una treintena de instituciones bancarias. Maguad fue posicionado como presidente del Ecuador el 10 de agosto de 1998, ganó las elecciones presidenciales por el desaparecido Partido Democracia Popular. En su gobierno se firmó el Acuerdo de Paz con el Perú, que significó un hito histórico a la larga y tensa relación entre ambos países. La grave crisis económica fue el fin de la presidencia de Maguad. A continuación se dará una breve cronología de las decisiones de su gobierno que lo llevaron a la caída. El 24 de agosto de 1998, el Banco de Préstamos, institución creada en 1909, anunció su liquidación forzosa, es decir, daba inicio a un proceso de finalización de sus actividades financieras por su incapacidad de cubrir los depósitos de sus 140.000 clientes. Además, el banco tenía 150 millones de dólares de liquidez que en ese momento representaban 800.000 millones de sucres. En pocas palabras, era lo que le faltaba para poder cubrir lo que sus clientes tenían depositado. Además, tenía una deuda de 50 millones de dólares con el Banco Central del Ecuador, el cual era para poder hacer frente a su liquidez y evitar quebrar. El 1 de diciembre de 1998, el Banco Filambanco había recibido 2 préstamos por parte del Banco Central del Ecuador para enfrentar la liquidez. Pero ese dinero había sido invertido por los dueños del banco, los hermanos Roberto y William Isaías, para abrir la empresa cervecera Biela, según una publicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Por ese problema de liquidez y solvencia, Filambanco pasó a ser manejado por la Superintendencia de Bancos. Los activos y pasivos pasaron a manos del Estado. El economista Diego Borja dijo que el Estado asumió las deudas que el banco tenía con los clientes. A partir de ese momento le correspondía al Estado pagar las deudas de la banca quebrada a sus clientes y a la vez cobrar las deudas que los clientes pudieran haber tenido con el banco. El 2 de marzo de 1999, en una cadena nacional, el presidente Yamil Maguad aseguró que no habría feriado bancario. Maguad dijo: "El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie". Pero en ese momento la crisis económica ya había explotado. Luis Jácome, presidente del directorio del Banco Central, notificó a Jorge Egas, superintendente de bancos, sobre la gravedad de la crisis. El 8 de marzo de 1999, la Superintendencia de Bancos anunció el feriado bancario. En una cadena de radio y televisión, el superintendente en ese momento, Jorge Egas Peña, dijo: "Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario, decretado hoy por la Junta Bancaria, pero el feriado se extendió 5 días más, hasta el 13 de marzo. El 11 de marzo de 1999, mediante el decreto ejecutivo 685, Maguad congeló por un año los depósitos de las cuentas con más de 2 millones de sucres. Los ahorristas, trabajadores o jubilados no podían retirar sus ahorros. Esto provocó fuertes movilizaciones en todo el Ecuador. Maguad había prometido la devolución del dinero en forma escalonada. Pero hasta ahora, dice Diego Borja, ex ministro de Economía y ex presidente del directorio del Banco Central, no se ha entregado completamente el dinero congelado. La Corporación Financiera Nacional entregó bonos para la devolución del dinero a algunos clientes, pero el dinero no se ha devuelto hasta ahora. El 22 de marzo de 1999, cerró el Banco El Progreso, constituido en 1980. Fernando Azpiazu era dueño y presidente del banco. El Progreso también había recibido préstamos del Banco Central para enfrentar problemas de liquidez. Sin embargo, al igual que Filambanco, el Progreso destinó los préstamos a otras empresas ya establecidas. El dinero fue sacado del país, dice el economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Muchos de los más de 800.000 depositantes que tenía el banco comenzaron a retirar sus ahorros. Algunos tenían el dinero a plazo fijo para ganar un alto interés.
El banco entró en crisis, cerró y pasó a ser manejado por la Agencia de Garantía de Depósitos. El 5 de enero del 2000, progresivamente comenzaron protestas masivas en contra del gobierno de Yamil Maguad, encabezadas por el movimiento Frente Popular, en ese momento liderado por Luis Villasís, por lo cual hubo asfixiados en los gases lacrimógenos de las manifestaciones. El 9 de enero del 2000, el presidente Yamil Maguad anunció que se dolarizaría la economía del país. Según el economista Víctor Hugo Albán, el gobierno tomó la decisión a pesar de que hubo una gran pérdida para el Estado y problemas sociales, porque no había otra alternativa para mejorar la situación económica del país. Yamil Maguad dijo en una entrevista en enero del 2020 a CNN que para fijar el valor de $1 en 25.000 sucres, con todo su equipo dividieron los dólares que el Ecuador tenía en la reserva para la cantidad de sucres que circulaban en ese momento y las obligaciones que había que considerar, lo que significó la pérdida del poder adquisitivo de los ecuatorianos. Del 10 al 17 de enero del 2000, la CONAIE, entonces liderada por Antonio Vargas junto a la Coordinadora de Movimientos Sociales, comenzaron una masiva manifestación. Más de 8.000 indígenas llegaron a Quito para protestar en contra de las medidas del gobierno de Maguad. Frente a la crisis que estaba viviendo el Ecuador, en diversas provincias se instaló un Parlamento del Pueblo que pretendía resolver la situación del país. Este parlamento estaba conformado por la CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales. El 21 de enero del 2000, en una cadena nacional emitida por la tarde, Maguad dijo que no abandonaría su cargo a pesar del pedido militar y denunció un golpe de Estado, publicó Diario El Universo. Hubo masivas protestas impulsadas por la CONAIE. Cientos de indígenas y trabajadores se tomaron el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de oficiales y soldados del ejército. Dentro del Congreso se integró un triunvirato autodenominado como la Junta de Salvación Nacional, conformado inicialmente por el coronel Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas y Carlos Solórzano. El triunvirato asumió el poder por pocas horas. Al final, Yamil Maguad fue derrocado y el vicepresidente Gustavo Noboa fue posesionado como presidente de la República. En conclusión, el hecho más destacable del mandato de Yamil Maguad claramente fue el de haber dolarizado el país, hecho histórico que marcaría al pueblo ecuatoriano cuyas consecuencias han dejado huellas hasta el día de hoy. Principalmente inflación, devaluación, recesión, quiebra de empresas, desempleo, mayor pobreza e indigencia, muertes, suicidios y la mayor ola migratoria de la historia del país.